Primero quiero saludarlos, mi hermano, decirle que Dios les bendiga mucho. También agradecer por la invitación que nos ha hecho el pastor Reinaldo. Mi gratitud, ha sido un tiempo hermoso en la presencia del Señor. Necesitábamos ser ministrados por la palabra de Dios y ha sido para mi vida un renuevo con la fortaleza que nos da la palabra, y nos vamos muy contentos, muy agradecidos de poder tener esta oportunidad que el Señor nos haya permitido compartir con ustedes. Hace tiempo que no nos veíamos y yo necesitaba también estar participando y que el Señor nos hablara. Todos necesitamos en un momento cierto, en cada momento de la palabra del Señor. El día de hoy quiero hablarles acerca de Jesucristo y cómo Él es nuestro mejor hermano mayor. Le invito al libro de Lucas, capítulo 15. Vamos a tomar algunos versos de allí. Partiendo del verso 27, que será como el centro, dice de esta manera, acompáñenme por favor con la lectura. Dice, Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Mantén tu Biblia abierta y vamos a hacer una oración al Señor. Amado Dios, le damos muchas gracias por el privilegio que nos concede poder reunirnos en una comunidad cristiana, Señor, e invocar tu nombre y poder, Señor, exaltarte a ti que eres soberano Dios. Delante de tu presencia estamos, Señor, reconociendo que necesitamos oír tu palabra y de corazón dispuesto nos postramos ante ti como estos hombres, Señor, que estaban atentos a las palabras de Cristo. Queremos hoy también postrarnos, Señor, y dejar todo afán y toda ansiedad y rogar que tú nos hables, que tú nos enseñes. Rogamos la asistencia de tu Espíritu, que abra nuestro entendimiento, Señor, y que nos guíe en este día. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo es que llegamos a esta parábola? Debemos preguntarnos, ¿y cuál fue el propósito? Yo le decía que quería hablarle de Jesús, y es Jesús quien está hablando acerca de la parábola del hijo pródigo, que lo más probable es que usted conozca. Pero ¿cómo comienza esta parábola que el Señor está citando? Es allí donde yo quiero invitarle que juntos podamos profundizar. Está en el verso 1, dice, se acercaban a Jesucristo todos los publicanos y pecadores para oírle. Los publicanos eran esos hombres que, siendo judíos, se disponían frente a los romanos para cobrarle el impuesto a su propio pueblo. Y está esta gente necesitada, y yo le quiero invitarle a que usted trate de imaginar estar en la presencia de Cristo, estar postrado ante sus pies, para que el Señor les enseñara. Ese es el contexto. Y dice, todos se reunían, mucha gente acudía al Señor, gente con necesidades, enfermos por dolencias, pero quebrantados de corazón, hombres con una vida destruida, llena de necesidad, traumados, quebrantados por la aflicción de ese tiempo, de la persecución, de estar bajo un gobierno como esclavos. Y llega lo más hermoso que puede acontecer y que nos narra la Escritura, que Dios se ha hecho hombre y a través
de sus propios labios le habla al hombre un mensaje tan hermoso, tan puro. Cristo el Señor está en medio de su pueblo, encarnado. Cristo el Señor trae el mensaje directo del Padre, y ahí está hablando a toda esa multitud, y algunos acuden, hombres como muchos de nosotros, llenos de pecado, llenos de falencias, llenos de aflicción, están allí atentos a las palabras del Señor. Pero también, por otra parte, están los religiosos de ese tiempo. Dice que son los fariseos en el verso 2, y los fariseos, los estudiosos en ese tiempo de la ley, y los escribas murmuraban, diciendo: refiriéndose a Jesús, a los pecadores recibe y con ellos come. Ese es el contexto. Por una parte está un pueblo religioso, crítico, enojado de las misericordias del Señor, que le está hablando y está predicando buenas noticias, buenas nuevas, hablando de la compasión y del perdón. Entonces, Él le refirió esta parábola. Una parábola es un proverbio, es una enseñanza que toma algo de la vida cotidiana, pero con una aplicación espiritual, con un sentido, con una enseñanza, con una moraleja profunda. Y Cristo comienza esta enseñanza que se desglosa en ciertas parábolas que vamos a revisar. Mire, partiendo por la primera, dice en el verso 4. Entonces se refirió con una parábola diciendo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? ¿Quién no iría por algo perdido? Es la reflexión a los críticos fariseos. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozad conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Un ejemplo simple, que contiene ciertos elementos: una pérdida, una búsqueda y un encuentro, para que lo guarden en su mente. Una pérdida, un encuentro. Alguien que va a buscar. La enseñanza es esta, dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. La verdad espiritual, ¿cuál es? Hacemos una pausa y el Señor prosigue con otra parábola. Continúa diciendo: ¿o qué mujer tiene 10 dracmas y pierde un dracma? ¿No enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Una pérdida, una búsqueda y un encuentro. Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: gozad conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Miren la enseñanza. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Pérdida, una búsqueda y un encuentro. El Señor pone un ejemplo muy simple de una oveja que se ha extraviado. En lo natural, cualquiera buscaría. Cuando pierdes un bien, también lo buscarías. Pero recuerde que la reflexión es a los críticos fariseos, a los religiosos, haciéndole un llamado a que tengan misericordia y que tengan compasión. Y aquí comienza el Señor continuando con la parábola del hijo pródigo, que es el centro de la enseñanza.
quiero invitarle a que profundicemos en ella. Dice, también, continuando, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. El enfoque que Cristo le está enseñando a aquellos que lo escuchan y a los fariseos, para que ellos puedan reflexionar, recuerden que ellos son estudiosos. Habla del Padre que representa al Dios eterno. Habla de un hijo mayor y habla de un hijo menor. Por supuesto, los fariseos, los saduceos, los estudiantes, los religiosos de ese tiempo se consideraban hijos del Padre Celestial. Por supuesto, ellos se consideraban los hijos mayores, los primeros, los más entendidos, los más privilegiados, los más bendecidos. Porque ciertamente Dios ha bendecido a Israel. Les dio la palabra, les dio la enseñanza, y ellos como judíos, ¿cierto?, tenían impregnados en su corazón que eran escogidos de Dios, una nación santa, un pueblo escogido, un real sacerdocio. Y miraban con desprecio a los pueblos gentiles. Miraban con desprecio a los que ellos consideraban pecadores. Aquellos que se les veía su condición como alguien que practicaba la prostitución, alguien que fuera un publicano, un cobrador de impuestos, o un sinnúmero de apreciaciones que el hombre tiene en relación al pecador, pero que no se mira a sí mismo como pecador. Se consideran buenos, hijos de Abraham, perfectos, cumplían todo el ritual, pero miraban en menos a su hermano, miraban de menos al pueblo mismo judío y decían, este hombre es pecador, este hombre es malo. Su crítica era esta. Este a los pecadores recibe. Y con ellos come, comparte y convive con ellos. Debe ser como un pecador. Y Jesús va al centro del punto y les narra esta experiencia. Hay un hermano mayor, pero también hay un hermano menor que le dice al padre, Padre, dame lo que me corresponde, cobrando su herencia antes de tiempo. Era una ofensa al padre. Es como si uno de nuestros hijos se acercara y nos dijera, ¿qué es lo que me corresponde a mí? Es como que deseara nuestra partida. Ojalá, cuando parte o el Señor se lo lleve, ¿cierto? ¿Y qué me va a dejar? ¿La camioneta, el camioncito grande, el chiquitito? A ver, ¿cómo vamos? Y este joven toma aquello y dice que va y gasta todo perdidamente. Y refleja la condición del hombre. Recuerde, una pérdida, una búsqueda y un encuentro. Jesús está narrando algo espiritual. Está narrando la condición del hombre y la condición del pueblo. Que el hombre se ha perdido. Que el hombre se ha apartado. Y es necesario que sea buscado. Es necesario que sea encontrado y que sea restaurado. Eso es. Y allí apunta esta enseñanza a que estos hombres que se creían perfectos y mejores
no tenían misericordia y no tenían compasión. Pero podían ir a buscar la oveja y podían escudriñar y buscar hasta lo que se le había perdido, pero no tenían amor y no tenían compasión por el que se había apartado o que estaba viviendo en una condición muy precaria, quizá en vicios, lejos de Dios, porque ellos creían que estaban cerca de Dios. Cuando todo lo hubo malgastado, como algunos de nosotros en nuestra vida, todos los bienes que el Señor nos ha dado, las bendiciones, la salud, la fuerza, el entendimiento, hasta los bienes económicos, bueno, vino un hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Mire cómo el Señor lo lleva al extremo. Porque el judío, en su concepto, digámoslo así, de cultura y de ordenanza divina, él no debía tener contacto con este tipo de animal que era considerado un animal inmundo. Pero este joven, por su conducta, se había expuesto a este mal, a esta contaminación. Por lo tanto, Jesús se estaba refiriendo a un judío que había llegado como a lo más bajo, que había perdido su honra, su privilegio, humanamente, todo su prestigio, y había descendido hasta lo peor. En ese contexto el Señor le está poniendo el ejemplo. Para ellos seguramente sería, qué vergüenza, cómo llegó a tal punto, a tal condición. Y el Señor les habla de arrepentimiento. Se ha perdido. Es necesaria una búsqueda. ¿Quién lo va a ir a buscar a este hermano menor? Y hay una búsqueda. Dice, y volviendo en sí, él dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre, le diré, Padre, he pecado contra el cielo, contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Haz de mí como uno de tus jornaleros, levantándose, porque este es el verdadero arrepentimiento. Metanoia, que es un cambio de giro, un cambio de vida, en voluntad, en actos, en decisiones. No es remordimiento. Oh, fallé. No, es arrepentimiento, que significa dolerse de haber ofendido a Dios y cambio. Un cambio genuino, que era lo que necesitaba el hombre, que necesita toda criatura, este arrepentimiento. Dice, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, le vio a su padre, fue movido a misericordia. Y mire cómo Cristo nos habla del Padre Celestial. Nos habla de su amor, nos habla de su compasión, nos habla de su misericordia. ¿Cómo está mostrando al Padre Eterno que mira la condición del hombre, que puede ser la más vil, la más baja, pero obra misericordia y obra compasión? Dice que corrió, y aquí está como esa búsqueda, ¿verdad? Dice, se echó sobre su cuello, lo abrazó y le besó, lo llenó de amor. Y él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Cómo confrontaría el corazón de los fariseos, de los críticos? Para ellos debería ser despreciado, ya no debería llamarse judío, compartió hasta con los cerdos para allá. ¡Qué inmundo es! Y Cristo revela
al verdadero Dios de la misericordia, de la compasión, con su creación, y cómo lo recibe, cómo lo acoge. Le invito a Lucas 5:27, sin dejar la cita. Lucas 5. Dice en el verso 27, después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el banco de los tributos públicos. Ahí estaba cobrando los impuestos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví hizo gran banquete en su casa. Había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Todo el sindicato de publicanos y de cobradores de impuestos estaban allí. El Señor en medio de todos aquellos hombres. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Cristo conoce la intención del corazón. Y respondiendo, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este es nuestro Señor Jesucristo. La confrontación a aquellos religiosos es en este ejemplo. Se perdió una oveja, alguien lo fue a buscar y le dijo: gócense, alégrense conmigo porque ha sido encontrada. Así habrá gozo por un pecador que se arrepiente. Se ha perdido un dracma, se ha perdido una moneda. Ha sido buscada, ha sido encontrada. Gócense conmigo. Así debe haber gozo en vuestros corazones por un pecador que se arrepiente. Si usted analiza estos puntos, hay algo que nos falta en la tercera parábola: es quién ha ido a buscar al hijo menor. ¿Quién ha ido a buscar a ese hijo pródigo? Es lo que nos falta en esta narrativa. Es allí donde apunta la exhortación de Cristo. Si ellos como fariseos se consideran hermanos mayores, no deberían ir por aquel que se ha perdido. No somos guarda de nuestro hermano, no debemos cuidarlo y protegerlo, y si se desvía, ir tras él y ayudarlo. ¿O somos el crítico, el que apunta, el que enjuicia, el que castiga, el que condena? Dios está descubriendo el corazón de estos hombres para ver lo que realmente hay en ellos, una religión. Porque se han olvidado, cumplen todos los otros ritos, pero se han olvidado de la bondad, de la misericordia, de la compasión. No están reflejando al Padre Celestial. Entonces la pregunta es para ellos: bueno, ¿quién debería ir a buscar a ese hermano? Según la cultura judía, el hermano mayor es el heredero principal. Le corresponde la mitad de los bienes del padre y el otro se subdivide. Y él debería ser quien, en la pérdida de un hermano menor, debería ir a buscarlo. Quizá usted recuerde en la cita de Génesis, donde el Señor le habla al corazón de Caín. Y antes de que él cometiera el pecado, viendo
que había algo anidado en su corazón, le dijo, bueno, si bien hicieres, serás recompensado. Pero si hacen mal, el pecado está a la puerta. ¿Quién era responsable de cuidar a su hermano? Caín. Y el Señor le pregunta, cuando él ha cometido ya el error y el pecado, ¿dónde está tu hermano? Aquí es la misma pregunta a estos fariseos, ¿y dónde está tu hermano? ¿Quién debería ir a buscar a aquel que se ha apartado? Y aunque haya caído en el pecado más bajo, ¿quién irá a acudir allí? Ninguno de ellos estaba dispuesto a hacerlo. No estaban disponibles quizá para perder su prestigio. Y mire cómo el Señor les exhorta. Le invito al verso 22. Pero el padre dijo a sus siervos, esta es la parte del regocijo, dice, sacad el mejor vestido y vestidle. Poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo, matadlo, comamos, hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino, y aquí este hijo mayor hace referencia a ellos, fariseos. Yo creo que ellos se identificaron. Inmediatamente dice, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas y llamando a uno de los criados le preguntó, ¿qué era aquello? Él le dijo, tu hermano ha venido, tu padre ha hecho matar al becerro gordo para hablar, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó. ¿Qué te parece este hermano mayor? ¿Ha tenido estos hermanos? ¿Cuántos de ustedes tienen hermanos en lo natural? ¿Sí? ¿Cuántos de ustedes son el hermano mayor? Interesante, ¿verdad? Se enojó. ¿Te has enojado con tu hermano? ¿Estás enojado con algún familiar? Ahí vamos a ir a la exhortación. ¿Cuál es la enseñanza para nosotros ahora? Pero yo quiero mostrarle el verdadero hermano mayor. Ese verdadero hermano mayor es Cristo el Señor. Él es. Este hombre se enojó de tal manera que no quería entrar a la casa, no quería ser partícipe de ese gozo, de esa bendición. Él dijo, no, yo me retraigo acá, ¿cierto? Y dice, entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto el padre y rogaba que entrase en ese júbilo, en esa bendición. Y Cristo nos está enseñando que Él es el dueño de todas las cosas. Él es soberano, Él es Dios. Él creó la humanidad. Todos los hombres son suyos, dice la palabra del Señor. El alma del Padre, el alma del Hijo, pero el alma que pecare, esa morirá. Y Él no hace excepción de personas, siempre escogió a un pueblo especial, pero siempre consideró a todas las naciones. Y Él lleno de misericordia llama al hombre al arrepentimiento, porque sabe que se ha perdido, que ha caído. Y es necesario que sea rescatado. Es necesario que sea redimido. Verso 29 más. Él respondiendo dijo al Padre, aquí tantos años te sirvo. Aquí nuestra religión, ¿eh? Tantos años soy cristiano. Sirvo a Dios para la gloria de Dios. ¿Alguien se vanagloriaba en sus años de servicio?
Y decía, tantos años sirvo a Dios, contándole a otro, al pastor. El pastor le decía, hermano, sirvo tantos años a Dios. El pastor sabiamente le dijo, qué bueno es Dios. ¿Cuántos años te ha tolerado? Porque partimos del concepto de que somos buenos, que somos mejores que otros, que somos superiores a otros. Y no es así. Bueno, vamos a entrar para ir a concluir y ver la exhortación para nosotros, la aplicación. Dice, entonces se enojó, no quería entrar, salió por tanto su padre, le rogaba que entrase. Y él le respondía, dijo el padre, aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Sin embargo, ya el padre le ha repartido la herencia. Dice que les repartió la herencia. Pero no había un reconocimiento. Es como el hijo que considera que es un deber del padre proveerle muchas cosas. Así algunos a veces pensamos que es un deber de Dios. No, es misericordia de Dios. Es la compasión del Señor que nos ha regalado. Es un don, es un regalo. Todos sus bienes, todas sus bendiciones. Mire su crítica. Pero cuando vino tu hijo, ya no era su hermano, sino que que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Te invito al libro de Efesios, capítulo 2, que nos habla acerca de la condición del hombre. Dice, y Él nos dio vida, y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nos muestra a nuestro Señor Jesucristo, que nos vino a buscar. Él es el verdadero hermano mayor, que dio su vida por nosotros. Qué amor más grande el de nuestro Señor. Él es mayor a todos los profetas. Los fariseos le decían, ¿acaso tú eres mayor que Jonás? Digo, mayor que Jonás. ¿Acaso eres mayor que Abraham? Alguien mayor que Abraham, dijo el Señor que era. Él nos dio vida. Dice, Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera a los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Perdidos estábamos. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Nos ha acercado a su familia, nos ha constituido. El Padre a través del Hijo, ahora herederos, copartícipes de la bendición del Señor por la obra de este hermano mayor.
que nos ha ido a buscar, que nos ha ido a rescatar, que nos ha ido a salvar. Verso 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó, asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Qué confrontación más grande para estos hombres fariseos. Qué confrontación más grande para nosotros. Porque ahora Él nos ha constituido hijos, cristianos, creyentes. Estamos en este proceso de crecer, de ir perfeccionando con su gracia y Él obrando en nosotros para ser mejor. Y si aplicamos la palabra de Dios a nuestra vida, ¿quién cree usted que debería ir al mundo en busca de aquellos que están perdidos? ¿Quién cree usted que debería buscar la reconciliación cuando hay conflicto en la familia? ¿Le doy una idea? El cristiano, el creyente, el imitador de Cristo es el que debe ir a buscar. ¿Pero cómo? Si hizo esto, hizo esto. Bueno, debemos imitar a nuestro hermano mayor, a Cristo el Señor. ¿O queremos imitar al fariseo o al publicano? El publicano se arrepintió, reconoció su falencia y dijo, si he defraudado, voy a corregir. Pero abrió su corazón al mensaje de Cristo el Señor. Bueno, para concluir, hermanos, quiero hacer una consulta o algunas preguntas que he apuntado acá. Serían para nosotros. ¿Tienes tú este hermano mayor a Cristo el Señor? ¿Ha sido rescatado, restaurado? ¿Y cómo respondo a esta muestra de amor y de misericordia? Si Él es mi hermano, ¿cómo respondo yo ante necesitado? Son preguntas para todos nosotros que nos confrontan en el Evangelio que estamos llevando, ¿verdad? Dice, ¿qué estamos dispuestos a hacer por ayudar a nuestro hermano, aunque no sea cristiano? Es la tarea que tenemos para analizar, para considerar. Le invito a que usted medite y oremos juntos. Recordemos que hay una caída del hombre. Hemos pecado, hemos transgredido, hemos ofendido a Dios. Dios nos llama al arrepentimiento, pero está la misericordia de Dios a través de Cristo Jesús. Y ahora aquel que es creyente debe reflejar el amor de Dios, transmitiendo también a otros la misericordia del Señor. ¿Tiene usted este hermano mayor? ¿Le gustaría tener este hermano mayor? Que cuando caemos, cuando estamos en falencia, Él nos restaura, Él nos recoge, Él nos abraza, Él nos besa, pero expone nuestro pecado y nos dice, mira, esto está malo. Y allí nosotros tenemos que decir, he pecado, Señor, he pecado. Y está presto para recibirnos. Pero no podemos quedar siempre en esto, sino que debemos ir al crecimiento de la madurez y debemos ir a hablarle a otro también. Ya no criticar, no. Es Dios quien cambia, es Dios quien transforma, es Dios quien obra. Nosotros debemos transmitir también el Evangelio a otros. Le invito a orar, que presentemos nuestra vida al Señor. Padre amado, tu palabra nos confronta. Debemos analizar hoy si realmente tenemos este mejor hermano mayor. Tú eres
lo más grande, Señor, Padre Santo y Dios eterno, que enviaste a tu único Hijo. Sobre Él cargaste, Señor, toda la culpa y la ira de justicia. Algo que nos correspondía a nosotros, me correspondía a mí. El ser devastado. Bendito sea tu nombre, Padre eterno, que has dado a tu Hijo Jesucristo. Quien en vida de obediencia hasta la muerte de cruz te honró, Señor, y fue exaltado hasta lo sumo. Por Él somos rescatados. Ya ha habido gozo. Ya hay gozo en nuestro corazón de haber sido redimido para ti, Señor. Ayúdanos a mantener ese gozo de la salvación. No convertirnos en falsos hombres religiosos y fariseos que ahora empiezan a criticar a otros, creyéndose mejores o creyéndose superiores, y olvidando tu compasión, Señor. Ayúdanos en este día a reflejar a Cristo también, a vivir la vida cristiana, Señor. Con tu ayuda, llénanos de tu Espíritu Santo. Solo así podremos vivir esta vida cristiana, Señor. Tú nos capacitas día a día, tú nos ayudas, Señor. A ti acudimos nuestro pecado para rogarte que nos laves, nos limpies, nos levantes, y que podamos asumir, Señor, la comisión que tú nos has dado de ir y predicar tu evangelio a toda criatura, anunciando tu amor y tu misericordia, Señor, y tu compasión, diciendo que en ti hay remisión de pecados. Gracias, Padre eterno, por esta exhortación que nos quebranta, y nos vamos confrontados, pero confiando también en tu bondad y en tu misericordia. Gracias por todas tus bondades. Bendiga nuestra vida, fortalécenos, Señor, y llévanos con bien. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Gracias, Señor. Que Dios le bendiga mucho, mi hermano.